Hola amados, que Dios les bendiga. Estamos contentos de comenzar otro mes de estudio de la palabra. Llevamos algunos meses estudiando y comprendiendo qué es la fe y cómo los patriarcas y los distintos héroes de la fe aplicaron todo lo que hemos estado estudiando en estos meses en sus vidas, en cosas cotidianas. En ese sentido, la palabra dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que además es galardonador de los que le buscan. Entonces, la pregunta que nos viene ahora es ¿cómo podemos profundizar sobre cómo aplicar de manera práctica la fe en el día a día en nuestras vidas? Y en este sentido, Pablo dice que él ha peleado la buena batalla. Y no solamente eso, sino que insta a Timoteo a que él pelee la batalla de la fe. ¿A qué se refiere Pablo con esto de la batalla de la fe? ¿Qué tipo de batalla o carrera es la que debemos correr? ¿Cómo podemos guardar la fe? Esta y otras preguntas son las que justamente vamos a estar viendo durante este mes en la continuación de la serie de fe, particularmente la batalla de la fe. Así que vamos adelante. Bien, vamos a comenzar. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 4 del 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este es un tremendo texto y en estos 3 versículos Pablo nos habla del presente, pasado y del futuro. Comienza relatando su estado actual con una convicción tremenda de que su tiempo ya se estaba acabando. Claramente él está diciendo que estoy por morir, lo tenía con total claridad. Es más, la expresión original dice, ya estoy siendo derramado como libación u ofrenda líquida en el altar. Esto denota que su vida es una constante ofrenda y que estaba por ser derramada por sobre el altar de Dios. Pablo estaba muy consciente de que era su final. Entonces este final, que es un final inminente y que él lo tenía muy claro, lo aprovecha para poder dar un breve tipo recuento de la vida y en ese mini resumen que es donde él expresa, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Entonces da la sensación de ser una persona convencida de que ha dado todo lo que entiende que se le ha solicitado. Eh, entonces él está llegando a su fin, sabe claro que está llegando, o tiene muy claro, muy presente, que está llegando a su fin y se ve, en estas palabras, se ve como satisfecho. Es como que alguien llega al final de sus días y dice, hice todo lo que debía hacer y además lo hice bien. Pablo está satisfecho con la vida que vivió. Y esto lo entendemos porque el mismo Pablo, él declaró anteriormente, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esta expresión de Cristo vive en mí no solamente es coherente con este final y con la expresión de haber peleado la buena batalla, sino que también es coherente con todas las vivencias que nosotros vemos de Pablo en el Nuevo Testamento y todos los relatos que se mencionan acerca de Pablo. Entonces piense un minuto en esa expresión de que he acabado la buena batalla. Si usted supiera que su fin está tan cerca como el final de Pablo en este pasaje, ¿se podría usted encontrar
en condiciones de decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. O sea, si usted tuviera, no sé, convicción de que está por terminar su etapa en esta vida, ¿podría decir esas palabras? Entonces, sin duda, cuando nosotros pensamos en nuestras batallas y en nuestro caminar en Cristo, es posible tomar un poquito más de peso a esta expresión de Pablo. Eh, Algo que nos parece muy poético de parte de él cuando pensamos en que si fueran mis últimos minutos, ¿podría decir lo mismo? Chuta, claramente uno dice probablemente no. Pero avancemos al texto de 2 de Timoteo. Pablo continúa dando testimonio de su fe y además da señales o da pistas de qué fue lo que lo llevó a él a terminar la carrera guardando la fe y no naufragando en el intento. Pablo se refiere a donde estuvo su mirada mientras él daba esta batalla o mientras él corría la carrera. Él no corría así por correr simplemente o no daba una batalla o dando golpes como al aire, sino que él tenía su mirada puesta en algo específico. El versículo 8 particularmente nos da indicios de dónde estaban sus ojos y que al igual que Moisés, sus ojos estaban puestos en lo eterno, no en lo terrenal, no en lo inmediato, no en las circunstancias de la vida, sino que en algo eterno. Él sabía que si terminaba bien la carrera, tendría un premio, un galardón, una corona. Y no pierde la oportunidad, además de decirnos que esta corona está reservada para todos aquellos que aman la segunda venida. Es decir, para aquellos que estando en esta vida no se apegan a lo terrenal, sino que tienen su mirada en lo eterno, en aquello que anhelan, que es estar finalmente con el Padre, que es reunirnos nuevamente con Jesucristo. Eso es lo que mantuvo a Pablo dando la buena batalla. Porque las circunstancias de la vida nos azotan, llegan de manera imprevista, a veces por responsabilidad nuestra, en otras oportunidades llegan, simplemente llegan e intentan apagar nuestra fe. ¿Cómo poder vivir sin que las circunstancias nos golpeen al extremo de derribarnos? De la misma forma que Pablo lo hizo, poniendo nuestra mirada en lo eterno. Entonces, esto que Pablo nos expresa en 2 de Timoteo nos da luces de la batalla que tenemos. Una batalla que se da en nuestro corazón. Es una batalla con la que lidiamos diariamente, desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir, donde cada circunstancia adversa que nosotros vivimos nos invita a rebelarnos, a independizarnos de Dios, vivir nuestra vida, cayendo en una victimización que nos lleva a sentirnos como el centro del universo. Nosotros no somos el centro del universo, estamos lejos de serlo, es Dios el centro y es el centro de nuestra oración y adoración en realidad. Entonces diariamente nosotros luchamos contra nuestros deseos de vivir independientes, de confiar en nuestras fuerzas, en nuestros métodos, que de una forma tan sutil muchas veces nos terminan apartando de nuestro único y verdadero objetivo, que es vivir para agradar a Dios. Pareciera ser que Pablo comprende esto con claridad. Él sabía que él no era el centro del universo. Sabía que el Evangelio se trataba de Jesucristo. Y lejos de estar centrado en su satisfacción personal, él decide renunciar a todo con el único fin de encontrar la plenitud en Cristo. Porque sin Jesucristo no tenemos nada, no existe la vida. Mire algunas de las expresiones que Pablo menciona en Filipenses 3, del 7 al 12. Dice así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Este último versículo 12 es tremendo. Dice: no considero que yo ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar, asir aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Aquí Pablo nos relata cómo todo aquello que en otro tiempo era útil para él, le daba algún estatus, hoy simplemente lo estima como pérdida, lo estima como basura, en comparación con aquello que realmente le importa y que es su único deseo, que es conocer más a Jesucristo, porque Él lo ha dejado absolutamente todo, por ser hallado en Él, sumergido en Cristo, experimentar el poder de su resurrección en su vida, experimentar el poder de Dios y participar en los padecimientos, con el único objetivo de al final de todo esto, llegar a ser como su Maestro, llegar a ser como Jesucristo. Es hacia allá va Pablo y termina diciendo, como si esto no fuera, como si esto fuera poco, termina diciendo, no es que ya lo haya alcanzado, eh, ni siquiera soy perfecto aún, no he terminado, pero prosigo a la meta, por ver si logro alcanzar aquello por lo que también yo fui alcanzado, que es llegar a ser como mi Maestro, llegar a ser como Jesucristo, llegar a ser igual. Entonces note que en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo ya se siente que está en una carrera, él ya se siente que está en un camino, él dice y sabe que debe llegar a una meta, sabe que no ha llegado aún. Y la meta no es la muerte, la meta no es llegar a alcanzar algo físico o terrenal o que se termine en sus días, sino que la meta es llegar a ser como Jesucristo, conocerlo, tener una relación cercana con Él, ser hallado en Él, algo totalmente diferente a las metas que muchos de los cristianos hoy en día tienen en su vida. ¿Qué metas tienen los cristianos comúnmente? Tener una casa, tener un auto, sacar una carrera, tener la segunda casa, tener la casa en la playa, pasarlo bien. Pero nada de esto tiene nada de malo en sí mismo. El problema es cuando este se torna el objetivo de nuestras vidas. Qué triste que todo aquello que Pablo estimaba como basura es la meta de algunos. Eh, Jesucristo no vino a esta vida para que nosotros seamos felices. Por supuesto que podemos llegar a ser felices en Cristo porque Él es la plenitud, Él es el todo que lo llena en todo. Pero el objetivo de Jesucristo no es venir a satisfacernos a nosotros. No se trata de nosotros, se trata de Jesucristo, de cómo agradarlo a Él. En el camino, por supuesto que vamos a alcanzar la plenitud en Él. Y van a venir bendiciones de todo tipo, materiales, espirituales, de todo tipo. Pero esos son regalos. La meta es otra. La meta es Jesucristo. Pero volvamos a 2 de Timoteo 2 y cuando vemos este pasaje, vemos un escenario muy diferente al que Pablo describió recientemente en Filipenses. Ahora, a diferencia de Filipenses, donde él decía, no es que lo haya alcanzado ya, aún no soy perfecto, pero prosigo a la meta. En 2 de Timoteo, ahora Pablo, él sabe que está en los últimos días, sabe que no le queda mucho tiempo más. Sin embargo, el discurso cambia. Ahora él con propiedad dice, esta carrera ya está terminando y ya acabé la carrera, terminé la batalla y he guardado la fe. He guardado lo más precioso que podía tener. Guardé mi fe. Él guardó en lo que cree
su convicción alcanzó, él llegó al final de la carrera guardando su fe. Y las circunstancias de la vida no pudieron apartarlo del blanco, ¿no? Los azotes, los encarcelamientos, las persecuciones, nada de eso. Ninguna de las circunstancias que vivió lo pudo apartar del blanco. Pero aquí también es posible desprender que comenzar bien una carrera no significa que terminará bien esta carrera. Pablo la terminó bien, pero porque él la haya terminado bien no significa que todos nosotros la vamos a terminar bien. De hecho, comenzar ni siquiera garantiza que se vaya a terminar una carrera. De la misma forma, tan importante entonces como comenzar la carrera es terminarla bien, guardando la fe, así como Pablo la terminó. Vamos a tomar unos minutos para reflexionar en grupos pequeños. Así que formen grupos de 2 o 3 personas, o si el grupo casero es pequeño, compartan todos juntos la siguiente pregunta que están viendo en pantalla. En su carrera, en su vida, su caminar en Cristo, ¿qué tipo de circunstancias son las que más le afectan y por qué le afectan tanto? Por ejemplo, circunstancias como adversidades, enfermedades, emociones, necesidades económicas, conflictos con hermanos, etcétera. Estos son solamente algunos ejemplos. Comparta con los hermanos.
Bien, amados, espero que hayan tenido tiempo para compartir y abrir el corazón. Sé que es poco tiempo, así que después pueden seguir compartiendo, pero continuemos. Tristemente, nosotros hemos sido testigos de tantos hermanos amados en el cuerpo que comenzando la carrera de la fe, al tiempo de caminar naufragaron en la fe, tal como lo describe Pablo a Timoteo. Veamos 1 Timoteo 1, 18 y 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragar literalmente es cuando un barco zarpa de un puerto a otro y se pierde o se hunde en el camino. Es posible lanzarse o comenzar este camino en fe y naufragar en el camino, especialmente cuando nos dejamos amedrentar por las circunstancias que nos tocan vivir. Entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos acabar bien la carrera? ¿Cómo podemos pelear la buena batalla de la fe? ¿Cómo podemos guardar la fe y no naufragar en medio de las tempestades de la vida que habitualmente nos llegan y a veces de manera inesperada? Veamos qué hizo Pablo, intentemos imitarlo. Tomando como base nuestro texto de 2 de Timoteo 4, del 6 al 8 y otros pasajes, podemos decir lo siguiente. En primer lugar, Pablo terminó bien porque tenía puesta su mirada en el Señor, en lo eterno. Fíjense que sus ojos estaban puestos en la meta, que es Cristo, el máximo galardón. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 4:8 y en Filipenses 3:12 y 3:14. También Pablo echó mano de la vida eterna, lo vemos en 1 de Timoteo 6:12. Todo lo que no llevaba a Pablo a Cristo, él lo estimó por basura. Y eso lo encontramos en Filipenses 3, del 7 al 11. En segundo término, Pablo terminó bien la carrera porque se entregó por completo, sin ningún tipo de reservas. Él no corrió simplemente para participar, no corrió simplemente por competir o por dar una buena corrida, sino que él corrió para ganar. Veamos lo que dice 1 Corintios 9, del 24 al 27. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Este es un tremendo, tremendo versículo. En este, más que un solo versículo, es un párrafo. Pablo nuevamente recurre a el deporte, una comparación con un atleta, y él dice, de esta manera corro, no como quien corre simplemente por correr, corro para ganar. Y de esta manera peleo, no como quien tira golpes al aire, sino que doy golpes para ganar. Y si es necesario abstenerme, me abstengo. No como los atletas que vemos normalmente que corren por una corona corruptible. Nosotros corremos por algo mayor, algo supremo, una corona incorruptible. Entonces, esa es la actitud de Pablo. Pablo no corría solo por participar, sino que él corría para ganar. Aquel que lucha debe estar dispuesto a abstenerse y despojarse absolutamente de todo peso. Y eso también lo vemos nuevamente con el autor de los Hebreos en Hebreos 12, 1 al 2. Déjenme leerlo. Dice, y en sintonía con lo que nos mencionaba Pablo anteriormente en 1 Corintios 9, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si hay, aquí hay dos conceptos, el peso y el pecado. El pecado debemos arrepentirnos de él y despojarnos del pecado. Pero hay elementos que el autor de los Hebreos los considera un peso. Hay cosas que traen un peso en tu vida, que no necesariamente son pecado, pero probablemente pueden ser situaciones o condiciones que te llevan a estar propenso a pecar. Tal vez hoy no estás en un pecado, pero estás corriendo con un peso. Y quien ha hecho alguna vez algún tipo de deporte, ya sea correr, andar en bicicleta o cualquier tipo de deporte, sabrá que correr con una mochila con peso eh, hace casi imposible que termines esa carrera de buena forma o siquiera que la termines. Despojémonos del peso, despojémonos de todas aquellas cosas que nos apartan del centro, que nos apartan de que Jesucristo sea el centro de nuestra vida. Y por supuesto, despojémonos del pecado. Si no nos despojamos, va a ser muy difícil que terminemos la carrera, si no nos despojamos de este peso y del pecado. Y por otra parte, si nos despojamos, podemos correr, incluso podemos correr hasta más rápido. Pero esta es una carrera de largo aliento. Esta no es una carrera, esta es una maratón en donde debemos ir corriendo, como dice el autor de los Hebreos, con paciencia. Entonces despojémonos del peso. Y número 3, Pablo terminó bien porque fue celoso con el evangelio verdadero, con el evangelio del reino. Es necesario que nos apeguemos a la sana doctrina. Primera de Timoteo 6:3 al 5 y el 6:14, Pablo instruye a Timoteo a apegarse al evangelio correcto. El evangelio de la prosperidad está muy inmerso en medio nuestro. Gira, ese evangelio hace que Dios gire en torno al hombre. Como que si Dios fuera el Aladino que tiene que cumplir todos nuestros deseos. Ese no es el evangelio correcto. Ir tras el evangelio correcto, perdón, ir ante el evangelio incorrecto, seguramente nos va a hacer defraudarnos en algún minuto y terminar perdiendo la carrera. Vivamos el evangelio del reino, un evangelio de cruz, un evangelio de renuncia, un evangelio en donde el cristiano sabe que Jesucristo es el centro de todas las cosas y que lejos de Él no podemos hacer absolutamente nada, que entregados a Él, viviendo una vida piadosa, de justicia, siendo justos con los demás, soportando la injusticia, entregando amor, una vida de fe, una vida de paciencia, de mansedumbre, como tantas veces Pablo se lo pidió a Timoteo. Es el evangelio que nos va a permitir acabar la carrera. Ese evangelio correcto, un evangelio de renuncia, de cruz, es el evangelio que te va a permitir soportar las adversidades y las circunstancias, no creyendo que Dios te desamparó. Porque cuando tú estás convencido de que tú existes por causa de Cristo, entonces hay circunstancias que por supuesto van a ser muy difíciles en la vida, pero vas a seguir con tu mirada puesta en lo eterno. Lo digo con temor porque las circunstancias adversas, el día malo o la tempestad van a venir a todos nosotros y probablemente más de una vez en nuestra vida. Pero las tormentas llegan tanto a la casa que está edificada en la roca como a la casa que está edificada en la arena. El que edifica en la roca no está exento de tormentas, le va a llegar la tormenta igual.
solo que cuando llegue la tormenta, su casa no se va a caer. Pero si esa persona edificó sobre la arena, cuando lleguen las tormentas y azoten los vientos, lo más probable es que esa persona naufrague en la fe y desista. Que el Señor nos ayude, que nos dé gracia para comprender el Evangelio correcto, para vivir una vida de fe correcta y de esta forma vivir para Él y por Él, porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Podemos orar? Padre, yo te doy muchas gracias por este día. Te doy gracias, Padre, porque tú nos has permitido estar hablando todo este tiempo de fe y nos estás llevando, creemos, Señor, al lugar correcto, a un lugar en donde las situaciones adversas de la vida nos van a afectar, pero vamos a poder caminar por sobre esas circunstancias. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que a través de este video y en los grupos caseros están compartiendo. Es probable que muchos de ellos estén pasando por situaciones muy adversas, muy difíciles, ya sean familiares, económicas, emocionales, sea cual sea la circunstancia. Yo te pido que ellos puedan poner sus ojos en ti, poner su mirada en ti, en que tú vas a estar con ellos como has estado todos los días con nosotros y que tú nos vas a dar la salida. Pero mientras eso no ocurra, que de nuestra boca solamente salgan alabanzas, gratitud, reconociendo que tú eres todo en nuestra vida y que te podamos amar con todo nuestro corazón, porque es la única forma de tener certeza de que Romanos 8:28 se vaya a cumplir en nuestras vidas, porque todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que te aman. Permítenos acabar nuestros últimos días como terminó Pablo, batallando, habiendo dado la buena batalla y acabando la carrera de la fe, guardando la fe. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Bien, amados, llegamos a la parte final y ya pueden estar viendo las preguntas en pantalla. Y las preguntas para que comparta ahora con los grupos son las siguientes. ¿Considera o cómo considera que ha corrido la carrera hasta ahora? ¿Cómo definiría la batalla de la fe que ha tenido que pelear hasta ahora? ¿Considera que ha guardado la fe? Bueno, son preguntas muy abiertas y vamos a escuchar a cada hermano, así que formen grupos pequeños, abra su corazón y de seguro vamos a ser muy bendecidos por cada uno de nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo muy pronto.